Bueno, chicos, vamos a terminar con 4 ejercicios más sobre el tema de líneas notables y triángulos. Bueno, a ver, según texto, problema número 3, se trata de un triángulo ABC y acá hay otro triángulo ADC, donde AB, AD y DC deben tener la misma longitud, ¿ya? AB, AD y DC deben ser iguales. Esta medida es 5 alfa, esto es 3 alfa, este es alfa. La pregunta es ¿cuál es el valor de alfa? Perdón, ¿cuál es el valor de BCD? BCD en este caso es alfa, ¿no? ¿Ya? BCD es el valor de alfa. Ya, listo. Esa es la medida que nos piden calcular. Bueno, problema muy interesante porque así como está no le va a salir. Usted puede avanzar diciendo que AD es igual a DC, es un triángulo isósceles. Entonces esta medida de acá suma 4 alfa y esto de acá también vale 4 alfa por ser isósceles, ¿no? Ángulos iguales, lados iguales. Luego, ¿qué más podría avanzar? Usted puede prolongar esto de repente si se da cuenta y calcula el ángulo de acá, que vale 3 alfa más 5 alfa, o sea 8 alfa. Ese es en el triángulo ABC. En ese triángulo, este es interior, 3 alfa, este es interior, 5 alfa, y este es exterior. La suma es 5 más 3, 8 alfa, el externo. De ahí ya no va a poder hacer nada. Así como está no le va a salir. ¿Ya? Hasta ahí se queda. Y si no tiene más idea o criterio para resolver un problema de esa naturaleza, no va a poder avanzar. No le va a salir el problema. ¿No? Va a pensar que está mal propuesto, o de repente no sale. Vamos a avanzar y aprende a escuchar y se da cuenta que no hay nada difícil para esos tipos de ejercicios cuando uno aprende a escuchar y se da cuenta todo lo que se debe hacer. Vamos a ver, ¿ya? Usando propiedades, ¿ah? A ver, todo vale 180, ¿verdad? Si le quito los extremos, que suman 12 alfa, esto sería 180 grados menos 12 alfa. Eso es fácil de darse cuenta, ¿no? 180 es un ángulo llano, le quito estos dos ángulos de acá, que suman 12, sería este 180 menos 12 alfa. Pero cuidado que AD es igual a AB. Triángulo isósceles, para que sea un triángulo isósceles, tengo que unir de D hasta B. Y cuando se une de B hasta D, aquí se forma obviamente un triángulo isósceles. ¿Por qué es un triángulo isósceles? Porque hay dos lados iguales, ¿no? AB es igual a AD, es un triángulo isósceles. Quiere decir que esta medida de acá y esta otra medida son iguales también, ¿correcto? Pero el ángulo desigual vale 180 menos 2 alfa. ¿Cuánto deben sumar estos dos para que los tres sumen 180? Si esto vale 180 menos 12 alfa, estos dos deben sumar 12 alfa. Si estos dos suman 12 alfa y le sumas este valor, te va a dar 180. Entonces estos dos suman 12 alfa. Pero como son iguales, cada uno vale 6 alfa y 6 alfa. ¿Correcto? Compruebe, ¿no? 6 alfa más 6 alfa más 180 menos 12 alfa debe darte 180. Bueno. Como una parte es 5 alfa, esto de acá vale la diferencia. 6 menos 5, 1 alfa. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos observando? Atento. BDC. BDC es un triángulo isósceles. El triángulo BDC es isósceles. ¿Por qué puedo decir que ese triángulo es isósceles? Porque esta medida es alfa y esta medida de acá también es alfa. Esta medida es alfa. Y esta también es alfa. Por eso que es isósceles. Por lo tanto, el lado DC y el lado DB son iguales. El mismo símbolo. El mismo simbolismo indica que los lados son iguales. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, es isósceles, este triángulo hemos descubierto que es isósceles. Estos lados deben ser iguales entonces. Y luego nos vamos al triángulo, observe ABD. ¿Qué triángulo salió ABD al final?
Era al principio isósceles, pero ahora ¿qué es? Este lado es igual a este lado y es igual a este lado ahora. Ahora sí, este triángulo isósceles se ha convertido en un triángulo equilátero. ¿Por qué es equilátero? Porque tiene tres lados iguales ahora. ¿Ah? Quiere decir que cada ángulo vale 60 grados. ¿Ah? Esto es 60. Esto es 60. Y esto es 60. ¿Ah? Es equilátero ahora. Por lo tanto, 6 alfa vale 60 grados. Y de aquí alfa vale 10 graditos. Ese es el valor de alfa. Vamos con el problema número 5. Según un texto dice que AB es igual a DC, la misma longitud. Este es alfa, este es alfa, este es 5 alfa y este es 3 alfa. La pregunta es cuál es el valor de alfa. Bueno, ahí vamos a usar la propiedad del cuadrilátero cóncavo. BACD es un cuadrilátero cóncavo y ahí se cumple que la suma de estas tres medidas, esta y esta, debe ser igual a esta medida de acá. 3 más 1 más 1 alfa. 3 alfa más alfa más alfa, 5 alfa. ¿Ah? Ese es por la propiedad del cuadrilátero cóncavo. ¿Ya? Este es el cuadrilátero cóncavo, chicos. Ahí se cumple esa propiedad. Que la suma de esas tres medidas es igual a esta. ¿Está bien? 3, 4, 5. Muy bien. Ahora observe lo siguiente. Estamos observando acá otro triángulo isósceles. Este es otro triángulo isósceles. BCD resulta ahora ser isósceles. ¿Por qué resulta ser isósceles? Porque esta medida es igual a esta medida. Entonces estos lados son iguales. DC y BC son iguales. ¿Correcto? A ángulos iguales se oponen lados iguales. Quiere decir que BC es igual a DC. Muy bien. Pero, ¿qué triángulo resulta ahora ABC? Observa el triángulo ABC. ¿Qué triángulo resulta al final? A ver. AB tiene una bolita. BC tiene la misma bolita. Significa que si estas dos bolitas son iguales, estos dos lados tienen la misma longitud y también es isósceles. También es isósceles. Por lo tanto, significa que esta medida de acá es igual a esta medida de acá. Esto de acá también debe ser 3 alfa, toda esta medida, porque estos lados son iguales y a lados iguales se ponen ángulos iguales. Esa es la propiedad de los triángulos isósceles, cuidado. 3 alfa, 3 alfa. Y en ese mismo triángulo, la suma de los ángulos internos debe dar 180. De ahí obtenemos el valor de alfa. El ángulo en A mide 3 alfa. El ángulo en B mide 6 alfa. El ángulo en C mide 3 alfa. Y eso suma 180 grados. 3 más 6 más 6, 3 más 6 más 3, 12 alfa. Y eso suma 180 grados. ¿Cuánto vale alfa? 180 entre 12, 15 grados. Así obtenemos el valor de alfa, muchachos. Problema número 9. Según el gráfico, dice que AL es igual a BL igual a LM igual a AMC. Además dice que BT es igual a TL. ¿Cuánto vale el valor de X? Ya. Ahí hay varios triángulos isósceles, muchachos. Vamos a ver. Empezamos por acá. Voy a colocar aquí una variable. Alfa. LMC es isósceles. Lados iguales. Si este es alfa, esto también es alfa. Entonces, su ángulo exterior aquí es alfa más alfa. 2 alfa. Acá hay otro triángulo isósceles. BLM también es isósceles, porque estos lados son iguales. Entonces, a lados iguales se ponen ángulos iguales. Cuidado con esta propiedad de los triángulos isósceles. También vale 2 alfa entonces. Y observa el triángulo LBC. En ese triángulo LBC, esto es alfa, esto es 2 alfa, y la suma de dos internos
es igual al externo X, que vale 2 alfa más alfa, 3 alfa. Esa es la medida del ángulo exterior para ese triángulo. Entonces, por lo tanto, X vale 3 alfa. Si quiero hallar X, necesito alfa. Seguimos avanzando. Pero este triángulo de acá también es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque estos lados son iguales. Entonces, si este es 3 alfa, esto de acá también es 3 alfa. ¿No? A lados iguales se ponen ángulos iguales. Cuidado con la propiedad de los triángulos isósceles. ¿Ya? ¿Qué más? Acá hay otro triángulo isósceles. A, B, L. A, B, L. Es también un triángulo isósceles. Porque esta bolita indica que es igual a esta bolita. Estos lados son iguales. AL con BL. Entonces estos ángulos son iguales también. ¿Ah? Por ser isósceles. Esto también vale 3 alfa. ¿Correcto? Continuamos entonces, chicos, observando el triángulo ABM. Triángulo ABM. En ese triángulo ABM se observa lo siguiente. Este ángulo mide 3 alfa. Este ángulo interno mide 5 alfa. Y este ángulo interno mide 2 alfa. Y en todo triángulo ABM, la suma de los tres ángulos internos es 180. Cuidado con esto. 3 más 5, 8 más 2, 10. 10 alfa igual 180 grados, de donde alfa sale 18 grados. Ese es el valor de alfa. Por lo tanto, el valor de X vale el triple, 3 veces. 3 veces 18. O sea, X vale 54 grados. ¿Ya? 3 por 18, 54. Ese es el valor de X, muchachos. Pasamos al número 10. En el número 10 se tiene, según el gráfico, que esta medida es 98, esto es 60 menos X, esta parte es X, y este angulito es 16 grados. ¿Ya? Además se observa, según dato, lo siguiente. Vamos a ver, esto es el vértice A, este es el vértice B, este es el vértice C y este es el vértice D. ¿Ya? Ahí está. AB igual a D. ¿Cuánto vale X? Ese es el valor de X que nos piden calcular. Entonces, chicos, este problema es muy bonito, ya lo van a ver. Su solución es la siguiente. Lo primero que tienes que darte cuenta aquí es que esta suma es 60 menos X más X. X se cancela. Todo ese ángulo vale 60 grados. Y esto es una propiedad, pues, ¿no? Si estos lados son iguales y el ángulo de acá vale 60 grados, se unen los extremos y este triángulo se convierte en equilátero. ¿Ya? Esas son propiedades básicas que ustedes deben conocer de los triángulos. Cada vez que tengan dos segmentos iguales y el ángulo formado 60 grados, se unen los extremos del segmento y se va a formar un triángulo equilátero. Eso es fácil de probar, no es difícil. Entonces, como otros lados son iguales y esto vale 60, se une B con D. Por ahí me doy cuenta que tengo que hacer esto. Y segunda propiedad es este triángulo de acá, ABD, tiene que ser equilátero. Quiere decir que el serruchito se repite también para BD. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Listo? Quiere decir que esto vale 60 graditos. Como todo vale 98. 98 menos 60, 38 grados. Esto también vale 60 grados. Entonces, y 60 más 16, 76. Para 180, ¿cuánto le vale el ángulo aquí? A ver, saque su cuenta. Cuidado que la suma de estos tres debe dar un ángulo llano que mide 180 grados. 60 más 16, 76. Y esto vale 104. Para que sumen los tres 180 grados. Muy bien. Ahora me voy al triángulo BDC. BDC. En ese triángulo, 104, 38. ¿Cuánto vale el tercero? Este de acá, ¿cuánto vale?
38 más 104 sale 142. 142. A 180 le falta 38 grados. Ah, muy bien. A ver, compruebe, pues. 38 más 38, 76. Más 104, 180. Muy bien. Quiere decir de que como esta medida es igual a esta medida, entonces BD es igual a DC también. Ah, quiere decir que el triángulo BDC es un triángulo isósceles. Ah, ese triángulo también es isósceles. ¿Correcto? Ya. Muy bien. Ahora sí, si es isósceles, entonces, por tener dos medidas iguales, este lado pasa acá. O sea, BD debe ser igual a DC. Y luego observamos lo siguiente. Atento. Triángulo pequeño ACD. El triángulo que estoy sombreando, el pequeñito es un triángulo isósceles también. Ah, qué bien. Triángulo ACD también resulta ser isósceles. ¿Por qué es isósceles el triángulo pequeñito ACD? Porque este lado, un serruchito, es igual a este lado, un serruchito. O sea, observamos que AD y DC tienen el mismo símbolo. Por eso que también es isósceles. Quiere decir que si esto vale X, este angulito de acá, este chiquitito de acá, también vale X. Y por ángulo exterior, en ese triángulo, este ángulo es exterior y mide 16, sería igual X más X. En ese triangulito, X más X debe ser 16 grados. Esto es por ángulo externo. Y de aquí sale X. X más X, 2X, 16 entre 2, 8 graditos. 8 grados es el valor de X usando la propiedad que está de acá y la propiedad de los triángulos isósceles, ¿no? Ahí quedan, muchachos.